Un multimillonario entregó una generosa suma a una mendiga para que comprara comida para su hijo. A la mañana siguiente, la encontró en la tumba de su amada, fallecida hacía 25 años. Pero lo que Alejandro Vargas estaba a punto de descubrir allí no solo reabriría viejas heridas, sino que desenterraría un secreto tan profundo que amenazaba con destruir los cimientos de su mundo, o, irónicamente, ofrecerle la redención que su alma anhelaba en silencio. Alejandro Vargas estaba sentado a una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires, pero todo el lujo a su alrededor no significaba nada. Nada podía llenar el vacío que sentía en su interior. Miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre las calles, las gotas deslizándose por el cristal como lágrimas, igualando el peso en su corazón. El mundo exterior era gris y lúgubre, reflejando perfectamente su estado de ánimo. Siempre lluvioso, siempre oscuro, siempre solitario. Así había sido durante más de 2 décadas, desde que su esposa, Isabela, había muerto trágicamente. Alejandro no había podido seguir adelante. Su muerte había dejado un agujero que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. Había construido un imperio financiero, pero sus victorias se sentían huecas. Seguía la rutina, asistiendo a reuniones de negocios y cenas fastuosas. Pero todo era solo una distracción del dolor que llevaba consigo cada día. Alejandro removía distraídamente el vino en su copa, observando el líquido girar en círculos. Acuerdos comerciales, cenas elegantes, eventos lujosos, todo le sabía insípido ahora. Nada de eso importaba. Dejó escapar un suspiro, el peso de los años oprimiéndolo. La verdad era que, a pesar de todo su éxito, Alejandro estaba completamente solo. No tenía hijos, al menos ninguno que supiera. Isabela nunca había querido discutir la idea de tener hijos antes de morir, y Alejandro no la había presionado. Ahora, lo lamentaba profundamente. Lo que no daría por tener un pedazo de ella aún vivo, algo de ella para proteger y amar. Alejandro pagó la cuenta y se levantó, poniéndose su abrigo de lana. El restaurante bullía de conversaciones y risas, pero para él era solo ruido, tan distante como si estuviera sucediendo en otro mundo. Salió a la acera mojada, donde la lluvia seguía cayendo, fría e implacable. La ciudad pulsaba con vida a su alrededor, pero Alejandro no sentía más que el frío de la lluvia y el peso de su propia soledad. El camino a casa lo llevó por lugares que él e Isabela solían visitar juntos. Cada esquina, cada edificio, parecía atado a un recuerdo de un tiempo en que la vida había parecido mucho más simple, mucho más feliz. Pero ahora, todo lo que quedaba eran fantasmas y una lápida. Mañana, como la mayoría de los días, visitaría la tumba de Isabela. El cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, habría sido el lugar natural para su descanso, pero por razones que Alejandro nunca entendió del todo, ella había elegido un camposanto más sencillo en las afueras de la ciudad. Quizás fue porque ese lugar representaba la nueva vida que habían comenzado juntos. Una vida que había sido truncada demasiado pronto. Mientras caminaba por la acera empapada por la lluvia, algo llamó su atención. Bajo el toldo de una tienda, una joven estaba acurrucada, abrazando a un bebé. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, haciéndola parecer aún más frágil. La escena tocó algo profundo dentro de Alejandro. Se detuvo, inseguro de qué hacer.
No era el tipo de hombre que se involucraba en situaciones como esta. A lo largo de los años, había hecho innumerables donaciones a organizaciones benéficas, pero tratar con alguien necesitado cara a cara no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Sin embargo, había algo en esta joven que lo hizo detenerse. Quizás era la forma en que sostenía al bebé, con tanto cuidado, con una ternura que le recordaba a alguien o algo. Alejandro se acercó lentamente, la lluvia goteando de su abrigo. «Tome», dijo, sacando 30,000 pesos en efectivo que acababa de retirar de un cajero automático. Se los entregó. «Use esto para conseguir algo de comida para usted y su bebé». La mujer lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego se llenaron de gratitud. «Gracias», susurró, su voz temblorosa. «Muchas gracias». Por un momento, Alejandro sintió que algo se removía dentro de él. Una conexión con esta extraña, como si su dolor fuera de alguna manera compartido. No dijo nada más, solo asintió, y se alejó. Pero mientras continuaba por la calle, no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Era como si algo se hubiera despertado dentro de él, algo que no se había dado cuenta de que todavía estaba allí. Cuando finalmente llegó a casa, Alejandro estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Se acostó en la cama, el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana como única compañía. Cerró los ojos, pero la imagen de la mujer y su bebé seguía repitiéndose en su mente. Mañana, como siempre, visitaría la tumba de Isabela. Pero poco sabía él que esa visita rutinaria estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Alejandro siguió su rutina habitual. Se despertó temprano, se vistió con su típico traje a medida y se preparó para su visita a la tumba de Isabela. El cielo gris fuera de su ventana coincidía perfectamente con su estado de ánimo, y la ciudad todavía estaba mojada por la tormenta que la había empapado la noche anterior. Tomó su abrigo y salió. La familiar pesadez instalándose en su pecho mientras se preparaba para otra sombría visita al cementerio. Mientras Alejandro se dirigía al cementerio, su mente divagaba hacia la joven y su bebé. No podía entender por qué la imagen de ellos persistía en sus pensamientos. A lo largo de los años, había visto a innumerables personas necesitadas, pero algo en ese encuentro se le había quedado grabado. Había habido una mirada en los ojos de la joven, una mezcla de desesperación y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Lo inquietaba. Al llegar al cementerio, Alejandro tomó el camino familiar hacia la tumba de Isabela. El lugar estaba tranquilo. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre los árboles y el distante zumbido de la ciudad. Conocía bien este lugar, demasiado bien. Cada visita era igual. Se paraba frente a su lápida. Le hablaba como si ella todavía estuviera allí. Luego se iba, sintiendo el mismo vacío que había sentido desde el día en que murió. Pero hoy era diferente. Al acercarse a la tumba, Alejandro notó algo inusual. Había alguien allí, alguien arrodillado frente a la lápida de Isabela. Su corazón dio un vuelco. Era la misma joven de la noche anterior, con su bebé acunado en brazos. Estaba encorvada. Sus hombros temblaban como si estuviera llorando. Alejandro se detuvo en seco, su mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Cómo podía saber de Isabela? La coincidencia era demasiado extraña, demasiado inquietante. Sintió una ola de confusión e inquietud invadirlo
mientras se acercaba cautelosamente a ella. «Disculpe», dijo Alejandro, su voz baja e incierta. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Tenía los ojos rojos e hinchados, y rápidamente se secó la cara con la manga de su gastada chaqueta. «Lo siento», murmuró, tratando de recomponerse. «No quise entrometerme». Alejandro negó con la cabeza, todavía tratando de procesar lo que estaba viendo. «Estuvo aquí ayer», dijo lentamente. «Fuera del restaurante. Le di dinero». La mujer asintió, mirando al bebé en sus brazos, como si la conexión entre ellos fuera suficiente explicación. Pero para Alejandro, no lo era. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué esta mujer, esta extraña, estaba en la tumba de su esposa? «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Alejandro, su voz más firme ahora. «¿Cómo conoce a Isabela?» Por un momento, la mujer dudó, como si estuviera decidiendo si responder o no. Luego, con una profunda respiración, lo miró, sus ojos llenos de una extraña mezcla de dolor y resolución. «Isabela, ella era mi madre», dijo suavemente. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se le cortó la respiración. Por un momento, pensó que podría haber oído mal. Miró a la mujer con incredulidad, su mente luchando por alcanzar lo que acababa de decir. «¿Tu madre?», repitió, su voz apenas un susurro. «Eso es imposible. Isabela, ella nunca tuvo un hijo». La mujer negó con la cabeza, su expresión indescifrable. «Sí tuvo», dijo en voz baja. «Tuvo una hija, solo que nunca te lo dijo». Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su mente se aceleró mientras intentaba dar sentido a sus palabras, pero nada cuadraba. Isabela no podía haber tenido un hijo. Se lo habría dicho. No le habría ocultado algo así. ¿O sí? Dio un paso atrás, el peso de la revelación cayendo sobre él. «No», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Eso no puede ser correcto. De ninguna manera». «Sé que esto es difícil de creer», dijo la mujer, su voz suave pero firme. «Pero es la verdad. Mi nombre es Sofituaja e Isabela era mi madre». El pecho de Alejandro se oprimió mientras la realidad de sus palabras comenzaba a calar. Miró a la mujer, Sofía, y luego al bebé en sus brazos. Su mente se llenó de preguntas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo podía no haberlo sabido? «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué me ocultaría esto?». Sofía bajó la mirada, su expresión llena de tristeza. «No lo sé», admitió. «Nunca la conocí. Murió antes de que pudiera conocerla. Fui criada por otra familia». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Había pasado más de 2 décadas llorando la pérdida de su esposa, creyendo que lo sabía todo sobre ella. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella hubiera guardado un secreto tan profundo que lo cambiaba todo. Un secreto que había estado enterrado con ella durante todos estos años. Respiró profundamente, su mente dando vueltas. «No entiendo», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué ahora? ¿Por qué estás aquí?». Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, y por primera vez Alejandro vio algo familiar en ellos, un destello de Isabela. «Descubrí lo de ella hace unos meses», explicó. «He estado tratando de reconstruir la verdad desde entonces, y cuando descubrí dónde estaba enterrada, tuve que venir». Alejandro la miró fijamente, todavía luchando por procesarlo todo. Sus emociones eran un torbellino de confusión, incredulidad
e ira. Pero debajo de todo eso, había algo más, una chispa de esperanza. Esperanza de que, de alguna manera, esta conexión con Isabela no se hubiera perdido después de todo. Miró al bebé en los brazos de Sofía, y algo dentro de él cambió. Si Sofía decía la verdad, si Isabela realmente había sido su madre, entonces este niño era su nieto. Una parte de Isabela que todavía existía en el mundo. Por primera vez en años, Alejandro sintió algo más que dolor. No sabía qué decir, pero sabía una cosa. Su vida acababa de cambiar de formas que nunca podría haber imaginado. Alejandro se quedó helado, mirando a Sofía, su mente aún luchando por comprender lo que acababa de revelar. El viento se levantó ligeramente, susurrando entre las hojas alrededor del cementerio. Pero todo lo que podía oír era el latido de su corazón en sus oídos. El bebé en los brazos de Sofía se movió, dejando escapar un suave gemido, y ese pequeño sonido pareció sacarlo de su aturdimiento. «¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?», preguntó Alejandro, su voz apenas audible. Su mente se llenó de preguntas. Se sintió traicionado por el mismo recuerdo de Isabela, como si la mujer a la que había llorado durante más de 2 décadas hubiera sido alguien completamente diferente. Pero incluso en la niebla de su confusión, sabía una cosa. Sofía creía lo que decía. «Sé que es mucho para asimilar», dijo Sofía, su voz suave pero firme. «He pasado toda mi vida tratando de entender también. Pero te digo la verdad, Isabela era mi madre». El pecho de Alejandro se oprimió. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró, casi para sí mismo. La idea de que Isabela le hubiera ocultado algo tan monumental era insoportable. Había pasado tantas noches despierto, pensando en lo que podrían haber tenido juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, parecía que esos «¿qué pasaría si?» habían adquirido un significado completamente nuevo y doloroso. Sofía negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de empatía. «No sé por qué te lo ocultó. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Falleció cuando yo todavía era un bebé». Los pensamientos de Alejandro se arremolinaban e intentó concentrarse. Tenía que haber más en la historia. «¿Quién te crió entonces? Si Isabela era tu madre, ¿por qué no supe de ti?». Sofía se movió incómodamente, mirando al suelo como si el peso de la explicación fuera demasiado para soportar. «Después de que murió, me pusieron al cuidado de otra familia. Crecí sin saber nada de mis verdaderos padres hasta hace poco. Todo lo que tenía era un nombre y fragmentos de información que pude reunir. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscarte hasta hace unos meses». El corazón de Alejandro dolía. Había vivido su vida creyendo que sabía todo lo que había que saber sobre Isabela, solo para descubrir que había capítulos de su vida que ni siquiera había leído. «Entonces, viniste aquí, buscando respuestas». Sofía asintió. «Sí, quería entender quién era ella. Quería saber por qué me mantuvo en secreto. Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, supe que tenía que venir». La mirada de Alejandro cayó sobre la lápida, el nombre de su esposa grabado en piedra fría e implacable. Había sido su ritual durante tanto tiempo, visitar esta tumba, hablar con Isabela, tratar de hacer las paces con su ausencia. Pero ahora, de pie aquí con Sofía y el bebé, esa paz se sentía destrozada. Todo se sentía diferente. Sus recuerdos, su dolor, su comprensión de quién había sido Isabela. Respiró profundamente,
su mente buscando desesperadamente algo sólido a lo que aferrarse en esta tormenta de emociones. «¿Y este bebé?», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente mientras señalaba al niño en los brazos de Sofía. «¿Es este mi nieto?». Sofía miró al bebé, una suave sonrisa rompiendo su tensión. «Sí», dijo en voz baja. «Se llama Mateo». Alejandro miró al bebé, que parecía tan pequeño, tan frágil. Su corazón se hinchó con una mezcla de conmoción, incredulidad y algo más que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mateo era una conexión con Isabela, con la vida que podrían haber tenido, una vida que le había sido ocultada, pero que ahora tenía la oportunidad de abrazar. Mientras Alejandro procesaba esto, el peso de todo amenazaba con abrumarlo. Durante años había estado atrapado en el pasado, llorando a Isabela y la vida que habían perdido. Ahora, de pie aquí, se dio cuenta de que la vida no había desaparecido por completo. Había continuado, silenciosamente, sin él. Y ahora se le estaba dando la oportunidad de reclamar un pedazo de ella. Pero la traición aún persistía. ¿Cómo pudo Isabela haberle ocultado esto? ¿Cómo pudo haber tomado una decisión tan monumental sin siquiera decirle que estaba embarazada? «No entiendo», dijo Alejandro finalmente, su voz ronca. «¿Por qué te ocultaría de mí? ¿Por qué pasaría por esto sola?». El rostro de Sofía se suavizó, pero había tristeza en sus ojos. «No conozco los detalles, pero puedo imaginarlo. Quizás pensó que no querrías la responsabilidad de un hijo, o quizás pensó que estabas demasiado concentrado en tus negocios para ser padre». «No lo sé, Alejandro. Ojalá lo supiera». Alejandro negó con la cabeza, el peso de sus palabras oprimiéndolo. «Pero debería haberme dado una opción. Debería haberme dejado decidir». Sofía asintió. «Quizás tenía miedo. Quizás no sabía cómo decírtelo. O quizás pensó que te estaba protegiendo». La idea de que Isabela hubiera mantenido a Sofía en secreto por algún sentido equivocado de protección dejó a Alejandro sintiéndose en conflicto. Siempre había creído que Isabela confiaba en él, que eran socios en todo. Ahora comenzaba a ver que había partes de ella que nunca había conocido realmente. Los ojos de Alejandro se encontraron de nuevo con los de Sofía, y por primera vez sintió una extraña sensación de conexión. No solo con Sofía, sino con la vida que nunca supo que existía, con las posibilidades que se habían perdido, pero que ahora podrían recuperarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Alejandro en voz baja, su voz apenas un susurro. Sofía dudó. Luego lo miró a los ojos. «No quiero nada de ti. Solo quiero saber de dónde vengo. Y creo que mereces saber la verdad sobre tu esposa». Alejandro asintió, el peso de sus palabras asentándose. La verdad sobre Isabela. La verdad que había pasado tantos años sin conocer. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía una cosa. Su vida acababa de cambiar irrevocablemente. No había vuelta atrás a cómo habían sido las cosas. Y quizás, solo quizás, eso no era algo malo. Alejandro permaneció en un silencio atónito, incapaz de comprender del todo la magnitud de lo que Sofía acababa de decirle. Isabela tenía una hija, su hija, una vida que nunca había conocido, oculta de él todos estos años. La traición dolía, pero estaba cubierta de confusión, arrepentimiento y algo más que no había esperado: responsabilidad. Sofía y el bebé en sus brazos
eran la prueba viviente de un pasado del que no se le había permitido formar parte. Pero estaban aquí ahora, de pie justo frente a él. «Todavía no entiendo», dijo Alejandro finalmente, su voz más baja ahora, el agudo filo de la ira desvaneciéndose en algo más suave. «Isabela nunca me dijo que estaba embarazada. ¿Cómo pudo haberme ocultado esto?» Los ojos de Sofía parpadearon con empatía. «No sé cuáles fueron sus razones, Alejandro. Me he hecho la misma pregunta una y otra vez, pero nunca obtuve respuestas. Todo lo que sé es que tomó esa decisión, cualesquiera que fueran sus razones, y nos ha afectado a ambos». Alejandro respiró profundamente, sus pensamientos arremolinándose. Isabela siempre había sido tan reservada, incluso con él. Habían tenido su parte de discusiones sobre cuánto se guardaba para sí misma. Pero esto era un secreto a un nivel que no podría haber imaginado. «¿Sabes algo de ella? ¿Sobre por qué lo hizo?», preguntó Alejandro, su voz vacilante, casi como si tuviera miedo de la respuesta. Sofía suspiró y miró al bebé en sus brazos. «Ojalá supiera más. Las personas que me criaron tampoco sabían mucho sobre ella. He pasado los últimos meses tratando de reconstruir lo que sucedió. Y la verdad es que hay muchas lagunas. Pero sé una cosa con seguridad. Ella te amaba». Los ojos de Alejandro se abrieron ante eso. «¿Te dijo eso?». «No», dijo Sofía suavemente, negando con la cabeza. «Pero lo he visto en todo lo que he encontrado sobre ella. La forma en que hablaba de ti a la gente. La forma en que vivía su vida. Siempre estuvo claro que eras importante para ella, incluso si te mantuvo en la oscuridad sobre algunas cosas». Alejandro apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Había pasado años tratando de dar sentido a la muerte de Isabela, de aceptar el hecho de que nunca tendrían el futuro con el que habían soñado. Pero esta revelación había reabierto viejas heridas que pensaba que habían sanado. Ahora, no solo estaba de luto por la pérdida de su esposa, estaba de luto por la vida que nunca había conocido, la hija que nunca se le había dado la oportunidad de criar. «¿Y tú, por qué ahora?», preguntó Alejandro, su voz tensa. «¿Por qué decidiste encontrarme?». Sofía lo miró con una calma firme que lo sorprendió. «No descubrí que Isabela era mi madre hasta hace unos meses. Antes de eso, todo lo que tenía era un nombre y una vaga historia sobre cómo fui adoptada. Cuando supe la verdad, supe que tenía que venir aquí para averiguar más sobre quién soy y de dónde vengo. Y para ser honesta, no estaba segura de lo que encontraría». A Alejandro se le cortó la respiración. Podía ver el peso que Sofía llevaba en sus ojos, la carga de un pasado al que no había podido acceder. Una carga que ahora se había convertido en suya también. Miró al bebé en los brazos de Sofía, que ahora dormía profundamente. El pequeño subir y bajar del pecho del niño le parecía casi surrealista a Alejandro. Este era su nieto, su sangre, una continuación de la vida que había compartido con Isabela, incluso si le había sido ocultada durante todos estos años. «Mateo», dijo Sofía de repente, como si leyera sus pensamientos. «Se llama Mateo». Los ojos de Alejandro se suavizaron mientras miraba al bebé. «Mateo», repitió en voz baja. El nombre se sentía extraño en su lengua, pero también lo anclaba de una manera que Alejandro no había esperado. Durante tanto tiempo se había sentido a la deriva, como si se moviera por la vida sin ningún propósito real. Pero ahora, mientras estaba aquí con Sofía y Mateo, algo estaba cambiando dentro de él. «No vine aquí a pedir nada», continuó Sofía, sacando a Alejandro de sus pensamientos.
No espero que juegues un papel en mi vida, ni en la vida de Mateo. Solo necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender de dónde venía. Y ahora lo sé. Alejandro la miró fijamente, sintiendo un tirón de emoción en su pecho. No estaba seguro de lo que Sofía esperaba de él, pero sabía que no podía simplemente alejarse de esto. No podía alejarse de ella. «Eres mi hija», dijo Alejandro, las palabras sintiéndose extrañas y pesadas en su boca. Nunca se había imaginado diciendo esas palabras, ciertamente no así, en un cementerio, de pie frente a la tumba de su esposa. «Y eso hace a Mateo mi nieto». Sofía lo miró con cautela, insegura de a dónde quería llegar con esto. «He pasado toda mi vida construyendo algo», continuó Alejandro, su voz suave pero resuelta. «Pero nada de eso importó nunca. No realmente. Después de que Isabela murió, yo simplemente... no me quedaba nada. Pero ahora me doy cuenta de que quizás todavía tengo la oportunidad de arreglarlo. Quizás todavía tengo la oportunidad de ser algo más que un simple hombre de negocios». Sofía parpadeó, su rostro una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que si me dejas, quiero ser parte de tu vida», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. «Ya he perdido mucho, pero no quiero perder más». Sofía lo miró fijamente, su expresión indescifrable durante un largo momento. Alejandro podía ver la vacilación en sus ojos, el miedo de abrirse a alguien a quien nunca había conocido. Pero también había un destello de esperanza allí. Una esperanza de que quizás, solo quizás, esto podría ser el comienzo de algo nuevo. «No sé si será fácil», dijo Sofía finalmente, su voz suave. «Hay mucho que no sabemos el uno del otro». Alejandro asintió. «Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Si tú lo estás». Sofía miró a Mateo, luego de nuevo a Alejandro. «Está bien», dijo en voz baja. «Podemos intentarlo. Por primera vez en años». Alejandro sintió una pequeña chispa de calor en su pecho. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para darle la esperanza de que quizás, a pesar de toda la pérdida y el dolor, todavía le quedaba algo a lo que aferrarse. Mientras Alejandro se alejaba del cementerio ese día, su mente era una tormenta de emociones. La revelación de que Isabela le había ocultado un secreto tan monumental lo sacudió, y el pensamiento de Sofía y Mateo persistía en su mente. Su vida, una vez tan controlada y predecible, sentía como si hubiera dado un vuelco en cuestión de horas. La ciudad a su alrededor bullía con su energía habitual, pero Alejandro se movía a través de ella como si estuviera en piloto automático. El encuentro con Sofía lo había sacudido hasta la médula, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. Por mucho que quisiera estar enojado, sentirse traicionado por Isabela, no podía ignorar la extraña sensación de responsabilidad que ahora sentía. Sofía era su hija y Mateo era su nieto. No podía alejarse de eso. De vuelta en su apartamento, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente contra las ventanas, mientras Alejandro permanecía en la habitación tenuemente iluminada, mirando la ciudad. Sus pensamientos volvieron a Isabela, su risa, la forma en que solía mirarlo, los sueños que habían compartido antes de que todo se derrumbara. Había pasado años tratando de preservar su memoria, de mantenerla viva de alguna pequeña manera a través de su dolor. Pero ahora, con la revelación de Sofía, Alejandro comenzaba a preguntarse si alguna vez había conocido realmente a Isabela. ¿Por qué le había ocultado esto? ¿Qué estaba pensando durante esos últimos meses de su vida?
Las preguntas zumbaban en su mente, implacables, exigiendo respuestas que no estaba seguro de poder encontrar alguna vez. Alejandro se dirigió a su escritorio, donde guardaba una pequeña colección de recuerdos de su tiempo con ella. Fotos antiguas, cartas, pequeñas baratijas que una vez significaron algo para ambos. Tomó una foto de ellos dos, de sus primeros días juntos, cuando todo parecía tan lleno de promesas. Se veían tan felices, tan enamorados. No podía reconciliar esa versión de Isabela con la mujer que le había ocultado algo tan trascendental. Sentándose, Alejandro sacó un cuaderno gastado del cajón del escritorio. No lo había tocado en años. Era el diario de Isabela, algo que había llevado intermitentemente durante su matrimonio. Lo había encontrado después de su muerte, pero nunca había tenido el valor de leerlo, temiendo que solo profundizaría su dolor. Ahora, sin embargo, sentía que era su única esperanza de entender lo que había sucedido. Con una profunda respiración, Alejandro abrió el diario. La caligrafía era familiar, la elegante escritura que había visto en innumerables notas y cartas a lo largo de los años. Pasó las páginas, leyendo sus pensamientos sobre cosas mundanas, cenas que habían compartido, vacaciones que habían tomado, pero nada destacaba. Estaba buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar por qué le había ocultado a Sofía. Y entonces, enterrado hacia el final del diario, lo encontró. La entrada estaba fechada solo unos meses antes de la muerte de Isabela, y mientras los ojos de Alejandro recorrían la página, su corazón comenzó a acelerarse. No sé qué hacer. Estoy aterrada. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera ahora, después de todos estos años? Alejandro nunca lo entendería. Está tan concentrado en el negocio, en nuestro futuro, y no puedo ser yo quien le quite eso. Él merece más de lo que yo puedo darle. Solo desearía poder decírselo, pero sé que lo destruiría. No puedo dejar que me vea así. No puedo dejar que lo sepa. El pecho de Alejandro se oprimió mientras leía las palabras. Ella había tenido miedo. Miedo de cómo reaccionaría él. Miedo de cómo su embarazo afectaría sus vidas. Pero, ¿por qué no había confiado en él? ¿Por qué había pensado que él no querría ser parte de ello? La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabela no había mantenido a Sofía en secreto porque no quisiera que él lo supiera. Lo había hecho porque pensaba que era por su propio bien. Había estado tratando de protegerlo, a su manera, de la carga de criar un hijo en un momento en que sus vidas ya eran complicadas. Alejandro se dejó caer en su silla, abrumado por el peso de todo. No era traición que Isabela le hubiera ocultado a Sofía. Era miedo. Miedo de cómo reaccionaría él. Miedo de cómo cambiaría sus vidas. Y quizás, de alguna pequeña manera, ella había estado tratando de protegerlo del dolor que ella misma sentía. Pero ahora, esa decisión tenía consecuencias. Sofía había crecido sin conocer a su padre, y a Alejandro le habían robado la oportunidad de ser parte de su vida. Y Mateo. Alejandro ni siquiera podía empezar a procesar el hecho de que tenía un nieto. Cerró el diario, su mente dando vueltas. No había forma de cambiar lo que había sucedido. No había forma de retroceder y arreglar las decisiones que Isabela había tomado. Pero todavía había un camino hacia adelante. Sofía había acudido a él, buscando respuestas. Y ahora, más que nunca, Alejandro sabía que no podía darle la espalda. Se levantó, su resolución endureciéndose. Si había una cosa que aún podía hacer, era estar allí para Sofía y Mateo.
Ya había perdido demasiado tiempo, y no estaba dispuesto a perder más. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba contactar a Sofía. Le había prometido que lo intentaría. Y ahora, más que nunca, quería cumplir esa promesa. No estaba seguro de cómo funcionaría, o cómo navegarían el complicado lío de emociones entre ellos, pero estaba dispuesto a resolverlo. Tomó el teléfono y marcó el número que Sofía le había dado. Su corazón se aceleró mientras esperaba que respondiera, inseguro de lo que diría cuando lo hiciera. Después de unos pocos tonos, la voz de Sofía llegó a través de la línea, suave pero firme. «¿Hola? ¿Sofía?», comenzó Alejandro, su voz traicionando el nerviosismo que sentía. «Soy yo, Alejandro. He estado pensando. Sobre todo, y creo que necesitamos hablar». Hubo una pausa al otro lado, y Alejandro contuvo la respiración, inseguro de cómo respondería a ella. Finalmente, Sofía habló. «Sí, creo que sí». Alejandro exhaló, la tensión en su pecho aliviándose ligeramente. No era mucho, pero era un comienzo. Y en ese momento, eso era suficiente. La siguiente vez que Alejandro vio a Sofía, fue en un rincón tranquilo de un pequeño café. Lejos de las bulliciosas calles de la ciudad, había elegido el lugar deliberadamente. Íntimo, pero neutral. Un lugar donde pudieran hablar sin que el peso del pasado pendiera demasiado sobre ellos. Llegó temprano, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa mientras se sentaba a la mesa, esperándola. Su mente todavía daba vueltas con todo lo que había leído en el diario de Isabela. Lo había acercado a comprenderla, pero también había profundizado el dolor de no poder preguntarle directamente por qué tomó las decisiones que tomó. Alejandro levantó la vista cuando Sofía entró en el café, con Mateo en brazos. Lo vio de inmediato y se acercó, su rostro tranquilo, pero cauteloso. Había tensión en sus movimientos, como si no estuviera segura de cómo iba a ir esto. «Hola», dijo suavemente, acomodándose en la silla frente a él. Movió a Mateo en sus brazos, tratando de ponerlo cómodo antes de mirar a Alejandro de nuevo. «Gracias por reunirte conmigo». Alejandro asintió, un nudo de nervios en la garganta. «Por supuesto», dijo, su voz un poco más áspera de lo que pretendía. Miró a Mateo, que lo miraba con los ojos muy abiertos, curioso pero tranquilo. «¿Cómo está?». Sofía sonrió levemente, acariciando la cabeza del bebé. «Está bien, creciendo rápido». Hubo un breve silencio entre ellos, ninguno muy seguro de cómo comenzar la conversación que se cernía sobre ellos. Alejandro se aclaró la garganta, decidiendo que era mejor simplemente lanzarse. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó Alejandro, su voz baja. «Y encontré algo que... Bueno, explica un poco por qué Isabela no me habló de ti». Sofía arqueó una ceja, claramente intrigada pero reservada. «¿Qué encontraste?». Alejandro dudó un momento, luego metió la mano en su chaqueta y sacó el diario de Isabela. Lo deslizó sobre la mesa hacia Sofía. «Encontré esto. Es su diario, del último año de su vida. Escribió sobre sus miedos, sus preocupaciones. ¿Por qué te mantuvo en secreto?». Sofía miró el diario, sus dedos rozando los bordes de la cubierta, pero sin abrirlo. «¿Escribió sobre mí?». Alejandro asintió. «No te nombró directamente, pero está claro que tenía miedo. Miedo de cómo reaccionaría yo. Miedo de cómo tener un hijo afectaría nuestras vidas. Pensó que me estaba protegiendo al ocultártelo». La expresión de Sofía se suavizó.
su mano descansando sobre el diario por un momento antes de retirarla. He pasado toda mi vida preguntándome por qué no me quiso, dijo en voz baja, su voz teñida de una tristeza que Alejandro no había visto antes. Es difícil escuchar que no fue solo por mí, que también intentaba protegerte a ti. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. No es que no te quisiera, Sofía. Ahora puedo ver que estaba abrumada. No sabía cómo manejarlo todo, pero eso no significa que no te amara. Creo que simplemente estaba perdida. Sofía dejó escapar un largo suspiro, sus hombros hundiéndose ligeramente. Supongo que siempre imaginé que si descubría por qué me abandonó, me daría algún tipo de cierre. Pero ahora, simplemente se siente complicado. Alejandro asintió. Lo sé, no es fácil, pero una cosa que he aprendido es que no puedes cambiar el pasado. Solo puedes decidir qué hacer con el presente. Hubo una pausa, y Alejandro pudo ver las emociones parpadeando en el rostro de Sofía. Tristeza, confusión, pero también un atisbo de alivio. Era como si escuchar esas palabras sobre su madre hubiera aliviado parte del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. No sé qué hacer con todo esto, admitió Sofía, su voz apenas un susurro. He pasado tanto tiempo sintiéndome enojada con ella, contigo, y ahora no sé qué sentir. El corazón de Alejandro dolía ante la cruda vulnerabilidad en su voz. Quería decir algo, cualquier cosa, para mejorarlo, pero sabía que no había respuestas simples. Ambos estaban navegando por territorio desconocido, tratando de dar sentido al desorden que se había dejado atrás. Lo entiendo, dijo Alejandro suavemente. Yo también he estado enojado, pero quizás podamos tratar de resolver esto juntos. Sofía lo miró, sus ojos buscando en los suyos algún tipo de consuelo. ¿Realmente quieres ser parte de mi vida? Después de todo, lo quiero, dijo Alejandro sin dudarlo. Ya he perdido mucho tiempo, Sofía. No quiero perder más. Si estás dispuesta a darle una oportunidad a esto, yo también lo estoy. Sofía guardó silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Estoy dispuesta a intentarlo. Pero necesito tiempo, Alejandro. Esto es mucho para asimilar. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando cerca de la de ella, pero sin llegar a tocarla. Entiendo. Lo tomaremos paso a paso. No hay prisa. Sofía miró a Mateo, que se había dormido en sus brazos, y luego de nuevo a Alejandro. Él no tiene abuelo, ¿sabes? Dijo suavemente, un atisbo de sonrisa en sus labios. El corazón de Alejandro se hinchó. Me gustaría cambiar eso, dijo, su voz ahogada por la emoción. Sofía asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla mientras la secaba rápidamente. Creo que a Mateo también le gustaría. Por primera vez, Alejandro sintió un destello de esperanza. Era frágil, pero estaba allí. Había pasado tantos años creyendo que su vida había terminado cuando Isabela murió, que no había forma de seguir adelante. Pero ahora, sentado aquí con Sofía y Mateo, se dio cuenta de que todavía quedaba algo por lo que luchar. Se sentaron en silencio por unos momentos, el peso de su pasado compartido flotando en el aire. Pero también había algo nuevo, una conexión tentativa, una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Mientras salían del café, Alejandro caminó junto a Sofía, sintiendo el calor del sol atravesando las nubes por primera vez ese día. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible, pero se sintió como una señal. Y por primera vez en años, Alejandro se permitió creer que quizás, solo quizás,
El futuro podría deparar algo más. Los días que siguieron a su encuentro en el café estuvieron llenos de un cauto optimismo. Alejandro y Sofía comenzaron a verse más, aunque siempre con cierta vacilación en el aire, como si ambos temieran decir o hacer algo que rompiera el frágil vínculo que comenzaban a formar. Alejandro, por su parte, estaba decidido a demostrarle a Sofía que hablaba en serio sobre ser parte de su vida, pero también entendía su necesidad de espacio. No fue fácil. Cada vez que la miraba, recordaba cuánto había perdido, cuánto tiempo se le había escapado entre los dedos. Y por mucho que quisiera abrazar este nuevo capítulo, el pasado todavía pesaba mucho en su mente. Sus pensamientos volvían a menudo a Isabela y las decisiones que había tomado. Había pasado tantos años idealizándola, poniéndola en un pedestal, que era difícil reconciliar la imagen de la mujer que había amado con la que le había ocultado un secreto tan trascendental. Una noche, después de un día particularmente largo, Alejandro estaba sentado en su sala de estar, tomando un whisky. No había visto a Sofía en unos días, y aunque quería contactarla, también intentaba respetar sus límites. Era un equilibrio delicado, uno que no estaba del todo seguro de cómo navegar. Sabía que presionar demasiado podría alejarla, pero no presionar lo suficiente. Sentía como si estuviera dejando escapar la oportunidad de nuevo. Su teléfono vibró en la mesa junto a él, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Sofía. «¿Podemos hablar mañana? Hay algo que necesito decirte». El corazón de Alejandro dio un vuelco. El mensaje era simple, pero el peso detrás de él era inconfundible. Rápidamente tecleó una respuesta, aceptando reunirse con ella, y luego se recostó, su mente acelerada con posibilidades. ¿Qué podría necesitar decirle? ¿Era algo sobre Mateo? ¿O quizás algo sobre Isabela? ¿Alguna nueva pieza del rompecabezas que lo ayudaría a entender todo mejor? A la mañana siguiente, se encontraron en un parque no lejos del apartamento de Sofía. Mateo estaba con ella, abrigado en su cochecito, y mientras Alejandro se acercaba, pudo ver la tensión en la postura de Sofía. Ella sonrió cuando lo vio, pero no llegó del todo a sus ojos. «Hola», dijo, su voz suave pero tensa. «Gracias por venir». «Por supuesto», respondió Alejandro, su preocupación creciendo. «¿Qué sucede?» Sofía señaló un banco cercano y se sentaron, frente al lago frente a ellos. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo azul claro de arriba, pero la atmósfera entre ellos estaba lejos de ser pacífica. Alejandro podía sentir que lo que Sofía tuviera que decir le pesaba mucho. «Te he estado pensando mucho», comenzó Sofía, sus manos jugueteando en su regazo. «Sobre todo, sobre ti, sobre mi mamá, sobre Mateo, y hay algo que aún no te he dicho». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Intentó mantener la calma en su expresión, pero podía sentir la tensión acumulándose dentro de él. «Puedes decirme cualquier cosa, Sofía. Sea lo que sea, lo resolveremos». Sofía asintió, pero no lo miró. En cambio, mantuvo los ojos fijos en el lago, su voz apenas un susurro. «Siempre me he preguntado por qué mi mamá no te habló de mí. Pensé que quizás era porque no quería agobiarte o porque tenía miedo de cómo reaccionarías. Pero encontré algo recientemente, algo que podría explicarlo». A Alejandro se le cortó la respiración. «¿Qué encontraste?» Sofía dudó un momento antes de meter la mano en su bolso y sacar un pequeño trozo de papel doblado. Se lo entregó a Alejandro, sus ojos finalmente encontrándose con los suyos,
y él pudo ver la mezcla de miedo y tristeza en ellos. Alejandro desdobló el papel con cuidado, sus manos temblando ligeramente. Era una carta vieja y gastada, con los bordes deshilachados y la tinta ligeramente desvaída. La caligrafía era inconfundible. Era de Isabela. Comenzó a leer, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras las palabras cobraban forma. Alejandro, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo de todos modos. Te he estado ocultando algo que no estoy segura de tener el valor de decirte en persona. Estoy embarazada y estoy aterrada. Sé que siempre has dicho que no querías hijos, y lo he respetado. Pero ahora, con esta noticia, no sé qué hacer. No quiero perderte, pero tampoco quiero cargarte con algo que nunca quisiste. Así que estoy tomando la decisión de ocultarte esto, no porque no te ame, sino porque sí lo hago. Espero que algún día me perdones por esto. Las manos de Alejandro temblaban mientras terminaba de leer. Miró la carta, su mente incapaz de procesar las palabras. Isabela había estado embarazada, y lo había sabido. Había tomado la decisión de ocultárselo porque pensaba que era lo que él quería, por algo que él había dicho años atrás, antes incluso de casarse. Yo no entiendo, susurró Alejandro, su voz apenas audible. Nunca le dije que no quería hijos. Quiero decir, quizás lo dije de pasada, cuando éramos más jóvenes, pero nunca lo dije en serio así. Pensé que lo resolveríamos juntos. Sofía lo miró, sus ojos llenos de simpatía. Creo que simplemente tenía miedo, Alejandro. No quería perderte, y pensó que esta era la única forma de conservarte. Alejandro negó con la cabeza, el peso de la revelación cayendo sobre él. Había pasado todos estos años creyendo que él e Isabela habían estado en la misma página, que se habían entendido perfectamente. Pero ahora se daba cuenta de que habían estado viviendo con miedos diferentes, expectativas diferentes, y esas cosas no dichas los habían desgarrado de formas que no podría haber imaginado. No lo sabía, dijo Alejandro, su voz quebrándose. Si lo hubiera sabido, habría estado allí para ella. Habría estado allí para ti. Sofía le puso una mano en el brazo, su tacto suave pero firme. Lo sé, y quizás ella también lo sabía, en el fondo, pero tomó la decisión que pensó que era correcta en ese momento. Y ahora, estamos aquí. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, y por un momento no pudo hablar. El dolor de lo que se había perdido, de lo que podría haber sido, era casi demasiado para soportar. Pero Sofía tenía razón. No podían cambiar el pasado. Todo lo que podían hacer era seguir adelante. Miró a Sofía, la hija que nunca había conocido, y luego a Mateo, el nieto que había llegado a su vida tan inesperadamente. No quiero perder más tiempo, dijo Alejandro finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Quiero ser parte de tu vida, Sofía. Quiero estar allí para Mateo. No me importa lo complicado que sea. Lo resolveremos. Sofía sonrió entre sus propias lágrimas, asintiendo lentamente. Yo también quiero eso. Se sentaron en silencio por unos momentos. El peso del pasado aún pesado, pero la esperanza para el futuro finalmente comenzando a abrirse paso. No iba a ser fácil. Todavía había tantas preguntas, tanto que procesar. Pero por primera vez, Alejandro sintió que ambos estaban listos para dar el siguiente paso. Juntos. Los días después de su conversación en el parque pasaron lentamente para Alejandro. Su mente volvía constantemente a la carta que Sofía le había mostrado.
Las palabras de Isabela lo atormentaban. Había tomado una decisión basada en un miedo que él ni siquiera sabía que existía. Y ese miedo había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Alejandro siempre se había visto a sí mismo como alguien en control de su vida, sus decisiones y sus emociones. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias de deseos no expresados y miedos mal entendidos, se encontraba lidiando con la enormidad de todo. Alejandro se encontraba sentado en su estudio tarde una noche, tomando una copa y mirando el diario de Isabela y la carta que Sofía le había dado. El leve zumbido de la ciudad afuera proporcionaba un extraño telón de fondo al silencio en la habitación. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, inseguro de cómo reconciliar la vida en la que una vez había creído con la verdad que había salido a la luz. Él había querido hijos. Recordaba haber pensado en ello, imaginando un futuro donde él e Isabela criarían una familia juntos. Pero la vida se había interpuesto. Su carrera, sus viajes, las infinitas posibilidades de sus ocupadas vidas. Los hijos siempre habían sido algo que discutirían más tarde. Pero ese más tarde nunca llegó. El verdadero golpe, sin embargo, fue saber que sus propias palabras, dichas de pasada años atrás, habían sido suficientes para llevar a Isabela a guardar un secreto tan trascendental. Alejandro ni siquiera recordaba claramente la conversación. Habían sido jóvenes, poco después de empezar a salir, y probablemente había dicho algo sobre no querer hijos de inmediato. Quizás incluso nunca, pero nunca lo dijo como una decisión final. Había asumido que lo discutirían adecuadamente algún día, pero ese día nunca llegó. E Isabela había tomado su decisión sola. Alejandro respiró profundamente, mirando los papeles frente a él. No sabía cómo sentirse acerca de Isabela nunca más. El dolor que había llevado durante tanto tiempo estaba siendo reemplazado por algo más complejo, una mezcla de amor, ira y arrepentimiento. Todavía la amaba, siempre lo haría, pero ahora ese amor estaba enredado con un profundo sentido de pérdida, no solo por ella, sino por la vida que podrían haber tenido juntos, por la familia que podrían haber construido. Y luego estaba Sofía, la hija que nunca había conocido, la niña que Isabela le había ocultado en un intento de protegerlo de una carga que él habría aceptado con gusto. Alejandro quería estar allí para ella, para recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo cerrar la brecha entre ellos. Eran extraños, conectados por sangre, pero separados por años de silencio y secretos. Por mucho que quisiera saltar a este nuevo papel, padre, abuelo, sabía que no era tan simple. Sofía tenía su propia vida, sus propias experiencias y su propio dolor. No podía simplemente entrar y esperar llenar un vacío que había existido durante años. Tendría que ganarse su confianza, ganarse su lugar en su vida. Y eso no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. El teléfono en su escritorio vibró, sacando a Alejandro de sus pensamientos. Era un mensaje de Sofía. ¿Estás libre mañana? Mateo tiene una cita con el médico por la tarde y me preguntaba si querías venir con nosotros. Sin presión, solo pensé que quizás querrías estar allí. Alejandro miró la pantalla, su corazón hinchándose de ansiedad y esperanza. Sofía estaba extendiendo la mano. Le estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de su vida y la de Mateo, de dar los primeros pasos hacia la construcción de algo nuevo juntos. Rápidamente tecleó una respuesta, tratando de no pensarlo demasiado. Me encantaría ir. Solo dime la hora.
Tan pronto como presionó enviar, una sensación de alivio lo invadió. No era mucho, pero era un comienzo. No estaba seguro de qué esperar o cómo se sentiría al asumir este nuevo papel, pero estaba dispuesto a intentarlo. Por Sofía, por Mateo, por la familia que había perdido y la que todavía tenía la oportunidad de ser parte. Al día siguiente, Alejandro se encontró con Sofía fuera del consultorio del pediatra. Ella ya estaba de pie junto a la entrada, Mateo abrigado en su cochecito, luciendo aliviada y nerviosa al verlo. Alejandro no pudo evitar sonreír mientras se acercaba a ellos. Los grandes ojos de Mateo parpadearon hacia él desde debajo de su gorro, y por un momento, todas las dudas de Alejandro se desvanecieron. «Hola», dijo Sofía, su voz suave pero acogedora. «Gracias por venir». «Por supuesto», respondió Alejandro, agachándose para ver más de cerca a Mateo. «¿Cómo está el pequeño?» «Está bien, un poco inquieto, pero nada inusual». Sofía sonrió levemente mientras ajustaba la manta de Mateo. «Pensé que sería bueno que estuvieras aquí, ya sabes, para conocerlo un poco». El corazón de Alejandro se calentó con sus palabras. No era fácil para ella ofrecer esto, lo sabía. Sofía tenía sus barreras levantadas, y por una buena razón, pero lo estaba intentando. Y eso era más de lo que podría haber pedido. Entraron juntos al consultorio, charlando mientras esperaban la cita de Mateo. Alejandro se encontró observando a Sofía, viendo la forma en que interactuaba con su hijo, la ternura en su voz, la forma en que parecía entender cada una de sus necesidades. Era a la vez conmovedor y desgarrador. No pudo evitar preguntarse cómo habría sido si él hubiera estado allí para ella, si hubiera sido parte de su vida desde el principio. Pero no servía de nada insistir en el pasado. Él estaba aquí ahora, y eso era lo que importaba. La cita con el médico fue rutinaria, solo un chequeo rápido, pero para Alejandro se sintió monumental. Mientras estaba sentado junto a Sofía, viendo al médico pesar y medir a Mateo, se dio cuenta de que estos eran los momentos que se había estado perdiendo toda su vida. Los momentos simples y cotidianos de ser padre, de ver crecer y aprender a un hijo. No era glamoroso ni grandioso, pero era real. Era el tipo de conexión que había anhelado sin siquiera darse cuenta. Cuando terminó la cita y salían al aire fresco de la tarde, Alejandro se volvió hacia Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias», dijo, su voz baja pero sincera, «por dejarme ser parte de esto». Sofía lo miró, sus ojos suavizándose. «De nada. Quiero que seas parte de ello. Sé que no va a ser fácil, pero creo que podemos resolverlo». Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Estaban en la misma página, ambos cautelosos pero esperanzados, ambos dispuestos a dar los pasos necesarios para construir algo juntos. Mientras estaban allí viendo el atardecer detrás del horizonte de la ciudad, Alejandro se permitió creer que quizás, a pesar de todo, todavía había tiempo para sanar, tiempo para enmendar, tiempo para ser el padre y el abuelo que siempre había querido ser. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro comenzó a sentir crecer en su interior un cauto optimismo. Había comenzado a pasar más tiempo con Sofía y Mateo, encontrando un ritmo en sus interacciones que se sentía a la vez desconocido y reconfortante. La incomodidad inicial de su nueva relación comenzaba a desvanecerse lentamente, reemplazada por una conexión frágil, pero genuina. Alejandro había tenido cuidado de no sobrepasarse,
permitiendo que Sofía marcara el ritmo mientras dejaba en claro que estaba completamente comprometido a ser parte de sus vidas. Una tarde, Sofía invitó a Alejandro a su apartamento por primera vez. Era un lugar modesto, pequeño pero acogedor, y cuando Alejandro entró, pudo ver el cuidado que Sofía había puesto en convertirlo en un hogar para ella y Mateo. Había juguetes esparcidos por el suelo de la sala de estar, y una manta suave cubría el sofá. El apartamento olía levemente a loción para bebés y café recién hecho. «Ponte cómodo», dijo Sofía, señalando el sofá mientras sacaba a Mateo de su cochecito. «Traeré café». Alejandro asintió, sentándose y mirando alrededor de la habitación. Sintió una extraña mezcla de emociones. Orgullo al ver la vida que Sofía había construido para sí misma, pero también un profundo sentimiento de arrepentimiento por no haber estado allí para presenciar nada de ello. Había perdido mucho, y no importaba cuánto intentara seguir adelante. Esa sensación de pérdida siempre persistiría. Mientras Sofía desaparecía en la cocina, la mirada de Alejandro se desvió hacia un pequeño marco de fotos en la estantería. Era una foto de Sofía sosteniendo a Mateo, ambos sonriendo a la cámara, sus ojos brillantes de alegría. Era una imagen simple, pero golpeó fuerte a Alejandro. Se dio cuenta de que estaba mirando a la familia que nunca supo que tenía. Una familia que solo ahora comenzaba a entender. Sofía regresó unos momentos después, con 2 tazas de café en la mano. Le entregó una a Alejandro y se sentó frente a él, acomodando a Mateo en su regazo. El bebé gorjeó suavemente, sus manos regordetas buscando el cabello de su madre. «Entonces», dijo Sofía, rompiendo el cómodo silencio, «he estado pensando mucho últimamente, sobre todo, sobre nosotros, sobre mamá, y hay algo más que creo que deberías saber». Alejandro levantó la vista de su café, su ritmo cardíaco acelerándose ligeramente. Se había acostumbrado a la idea de que siempre habría nuevas revelaciones cuando se trataba del pasado de Isabela y Sofía, pero eso no las hacía más fáciles de escuchar. «¿Qué es?», preguntó con cuidado. Sofía respiró profundamente, sus dedos jugando distraídamente con la pequeña mano de Mateo. «Después de que hablamos sobre mamá y por qué me mantuvo en secreto, comencé a investigar un poco más. Quería entender más sobre su vida, sobre por qué tomó las decisiones que tomó, y encontré algo que, bueno, cambia las cosas». Alejandro frunció el ceño, dejando su taza en la mesa de café. «¿Qué quieres decir?». Sofía dudó un momento antes de levantarse y caminar hacia la estantería. Sacó una pequeña caja que Alejandro no había notado antes. La trajo de vuelta al sofá y la colocó entre ellos. «Esto», dijo Sofía en voz baja, abriendo la caja. «Estaba entre las cosas de mamá. Es una carta, pero no es de ella. Es de otra persona. Alguien que creo que conocías». El estómago de Alejandro se encogió mientras Sofía le entregaba la carta. La desdobló lentamente, sus ojos recorriendo la caligrafía familiar. Estaba dirigida a Isabela, pero la firma al final hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Era de alguien llamado Javier. No cualquier Javier, sino Javier Montes, un viejo amigo de Alejandro de su juventud. Los dos habían perdido el contacto a lo largo de los años, pero habían sido cercanos una vez, mucho antes de que Alejandro conociera a Isabela. Mientras leía la carta, la sangre de Alejandro se heló. «Isabela, no sé si alguna vez tendré el valor de enviarte esto, pero necesito ponerlo en papel, aunque solo sea por mi propia tranquilidad. Sé que hemos guardado este secreto durante tanto tiempo,
pero me pesa ahora más que nunca. Alejandro no tiene idea de lo que pasó entre nosotros. Y no soporto seguir fingiendo. No te pido que se lo digas. Sé lo complicadas que son las cosas, pero necesito que sepas que nunca he dejado de pensar en ti, en lo que tuvimos. Si las cosas fueran diferentes, habría luchado más por ti, pero sé que tomaste tu decisión. Solo espero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Con cariño, Javier. Las manos de Alejandro temblaban mientras terminaba de leer. Miró la carta, su mente dando vueltas. Javier e Isabela. ¿Habían estado juntos? ¿Había habido algo entre ellos de lo que él nunca se había enterado? Sofía lo observaba con atención, su expresión llena de empatía. No quería decírtelo de inmediato, dijo suavemente. No estaba segura de cómo lo tomarías, pero pensé que merecías saberlo. Alejandro no encontraba las palabras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el peso de la revelación cayendo sobre él como un maremoto. Había conocido a Javier durante años, confiado en él, considerado un amigo, pero esta carta sugería algo completamente diferente. Algo que Alejandro ni siquiera había considerado. «¿Estás diciendo?» comenzó Alejandro, su voz temblando. «¿Estás diciendo que Javier e Isabela?» Sofía asintió lentamente, sus ojos llenos de comprensión. «No conozco todos los detalles. No sé cuándo sucedió ni cuánto duró, pero... sí, parece que estuvieron involucrados en algún momento». Alejandro sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Se levantó, paseándose por la pequeña sala de estar, mientras su mente se aceleraba. Siempre había creído que él e Isabela habían compartido algo especial, algo inquebrantable. Pero ahora, esta carta lo ponía todo en duda. ¿Había amado Isabela a Javier? ¿Había guardado este secreto también, por miedo a perder a Alejandro? ¿O había habido algo más? Algo a lo que Alejandro había estado ciego todo el tiempo. «No puedo creer esto», murmuró Alejandro, su voz apenas un susurro. «Ni siquiera sé qué pensar». Sofía se levantó y se acercó a él, poniéndole una mano en el brazo. «Sé que esto es difícil, Alejandro. Créeme, yo también he estado luchando con ello. Pero no creo que mamá quisiera hacerte daño. Creo que simplemente estaba asustada, como lo estaba con todo lo demás». Alejandro tragó saliva, sintiendo una mezcla de ira y tristeza hirviendo dentro de él. Había pasado años llorando a Isabela, lamentando la vida que habían perdido. Y ahora parecía que esa vida se había construido sobre mentiras, sobre secretos que nunca había conocido. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Alejandro, su voz quebrándose. «¿Cómo seguimos adelante desde aquí?». Sofía suspiró, sus ojos llenos de la misma incertidumbre que sentía Alejandro. «No lo sé. Ojalá tuviera las respuestas. Pero creo que solo va a llevar tiempo. Tiempo para procesarlo todo. Tiempo para averiguar qué significa todo». Alejandro asintió lentamente, su mente aún dando vueltas. No sabía cómo seguir adelante. Cómo reconciliar el amor que sentía por Isabela con la verdad de su relación con Javier. Pero sabía una cosa: no iba a perder a Sofía. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. «No quiero perderte», dijo Alejandro en voz baja, su voz llena de emoción. «Pase lo que pase, averigüemos lo que averigüemos, no quiero que esto se interponga entre nosotros». Sofía lo miró, sus ojos suavizándose. «No vas a perderme, Alejandro. Estamos en esto juntos». Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. No era la respuesta que había estado esperando, pero era suficiente. Por ahora, era suficiente.
La revelación sobre Javier Montes consumió a Alejandro durante los días siguientes. Intentó darle sentido. Pero por mucho que pensara en ello, las respuestas seguían siendo esquivas. Su mente reproducía viejos recuerdos, momentos de su pasado con Isabela y Javier, buscando pistas que pudieran haber insinuado este secreto. Pero no había nada, ningún momento que destacara, ninguna sospecha que alguna vez hubiera cruzado su mente. ¿Cómo pudo haberlo pasado por alto? Alejandro se encontraba paseando por su apartamento hasta altas horas de la noche, incapaz de dormir. La carta que Sofía había encontrado siempre estaba en su mente. Planteaba tantas preguntas. ¿Había amado Isabela a Javier? ¿Había sido un breve romance o algo más serio? ¿Y por qué Javier nunca le había dicho la verdad? Más que nada, Alejandro sentía una profunda sensación de traición. Había confiado en ambos, en Isabela como su esposa y en Javier como uno de sus amigos más cercanos. Pero ahora, esa confianza se sentía destrozada, reemplazada por una duda persistente que no desaparecía. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba respuestas. No podía vivir con la incertidumbre por más tiempo. Después de buscar un poco, encontró la información de contacto de Javier. No habían hablado en años, no desde que se habían distanciado después de la muerte de Isabela. Pero esto no era algo que Alejandro pudiera dejar pasar. Tenía que enfrentarlo. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Alejandro marcó el número. Sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera. «Hola». La voz de Javier era más vieja, más cansada de lo que Alejandro recordaba, pero era inconfundible. «Javier», dijo Alejandro, su voz tensa. «Soy Alejandro Vargas». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Alejandro pudo oír la vacilación en la voz de Javier cuando finalmente respondió. «Alejandro, ha pasado mucho tiempo». «Así es», asintió Alejandro, manteniendo la calma en su tono, aunque la tensión crecía en su interior. «Necesito hablar contigo. Sobre Isabela». Otra pausa. «¿Isabela?» La voz de Javier era cautelosa, casi como si supiera lo que se avecinaba. «¿Qué pasa con ella?» «Encontré una carta», dijo Alejandro, sus palabras ahora agudas. «Una carta que le escribiste, sobre algo que pasó entre ustedes dos. Creo que sabes de lo que estoy hablando». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Alejandro podía sentir el peso de ello, la verdad no dicha flotando entre ellos. Cuando Javier finalmente habló, su voz era baja, casi resignada. «No pensé que te enterarías nunca». Alejandro apretó la mandíbula, la confirmación golpeándolo con fuerza. «Entonces es verdad. Tú e Isabela». «¿Qué fue, Javier? ¿Un romance? ¿Algo de una noche?» Javier dejó escapar un pesado suspiro. «No fue así, Alejandro. No fue un romance. Fue complicado». La ira de Alejandro estalló. «¿Complicado? Eso es todo lo que tienes que decir. Confié en ti, Javier. Eras mi amigo». «Lo sé», respondió Javier, su voz llena de arrepentimiento. «Nunca quise hacerte daño, Alejandro, y no creo que Isabela tampoco. Lo que pasó entre nosotros fue un error, pero no fue lo que piensas». El agarre de Alejandro se tensó en el teléfono. «Entonces dime qué fue, porque desde donde estoy parado, parece que ambos me ocultaron un secreto bastante grande». Javier vaciló de nuevo, y cuando habló, su voz era baja, casi derrotada. «Fue hace mucho tiempo, antes de que tú e Isabela se tomaran en serio. Tuvimos algo breve, pero terminó. Isabela te eligió a ti, Alejandro. Ella te amaba. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, terminó mucho antes de que ustedes dos se casaran.
El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Había terminado, pero no hacía que la traición fuera más fácil de tragar. ¿Por qué ninguno de los dos me lo dijo? No lo sé, admitió Javier. Al principio, no parecía importar. Estaba en el pasado, y ambos seguimos adelante. Pero a medida que pasaba el tiempo, supongo que ambos teníamos miedo de lo que te haría a ti, a tu matrimonio. Y luego, después de que Isabela murió, no pude obligarme a decírtelo. No quería aumentar tu dolor. Alejandro negó con la cabeza, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. ¿Crees que ocultármelo fue mejor? ¿Crees que no habría querido saber la verdad? La voz de Javier estaba llena de arrepentimiento. No lo sé, Alejandro. Pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento, pero mirando hacia atrás, quizás debería habértelo dicho. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Quería gritar, desatar la ira y la frustración que se habían estado acumulando dentro de él desde que leyó la carta. Pero al mismo tiempo, se sentía agotado. El peso de todos estos secretos, todas estas mentiras, era abrumador. No sé qué decirte, Javier, dijo Alejandro finalmente, su voz tensa. Ni siquiera sé cómo procesar esto. Entiendo, respondió Javier en voz baja. Lo siento, Alejandro, de verdad. Si pudiera retroceder y cambiar las cosas, lo haría. Pero todo lo que puedo hacer ahora es disculparme y esperar que puedas encontrar en ti mismo el perdonarme. Alejandro no estaba seguro de ser capaz de eso en ese momento. La traición se sentía demasiado fresca, demasiado cruda. Pero parte de él sabía que aferrarse a la ira tampoco le traería paz. No sé si puedo perdonarte, Javier, dijo Alejandro honestamente. Pero agradezco que me digas la verdad. Hubo una larga pausa antes de que Javier volviera a hablar. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Sé que es mucho para asimilar, pero estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengas. Alejandro no estaba seguro de querer oír más. No estaba seguro de querer cavar más profundo en un pasado que ya le había causado tanto dolor. Pero sabía una cosa: necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para sanar. Necesito algo de tiempo, dijo Alejandro finalmente. No sé qué viene después, pero necesito resolverlo. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Javier suavemente. Lo siento, Alejandro, de verdad. La llamada terminó, y Alejandro se quedó allí durante mucho tiempo, el teléfono todavía en la mano, su mente arremolinándose con emociones contradictorias. Tenía la verdad ahora, o al menos parte de ella, pero no le trajo el cierre que había esperado. Si acaso, solo lo hizo sentir más perdido. Más tarde esa noche, Alejandro se sentó con Sofía para contarle sobre la conversación con Javier. Ella escuchó en silencio, su rostro indescifrable, pero él podía ver las mismas emociones contradictorias jugando detrás de sus ojos. Ya no estoy seguro de qué pensar, admitió Alejandro, su voz pesada por el agotamiento. Pensé que descubrir la verdad ayudaría, pero ahora solo me siento perdido. Sofía asintió, su mano descansando suavemente sobre la espalda de Mateo mientras dormitaba en sus brazos. Lo entiendo. He estado luchando con lo mismo. Pero quizás la verdad no siempre se trata de cerrar ciclos. Quizás solo se trata de entender el pasado para que podamos descubrir cómo seguir adelante. Alejandro la miró, sintiendo una oleada de gratitud por su presencia en su vida.
A pesar de todo, todavía estaban aquí, juntos, enfrentando la incertidumbre del futuro. Y quizás eso era suficiente por ahora. Creo que tienes razón, dijo Alejandro en voz baja. No sé qué viene después, pero quiero resolverlo. Contigo. Sofía sonrió suavemente, sus ojos cálidos de comprensión. Lo resolveremos, paso a paso. Mientras Alejandro estaba sentado allí con su hija y su nieto, se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión del pasado, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. La verdad había sido desordenada, complicada y desgarradora, pero también lo había acercado a Sofía y Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza para el futuro. Las semanas que siguieron a la conversación de Alejandro con Javier estuvieron llenas de una tranquila introspección. La verdad sobre Isabela, sobre Javier, había obligado a Alejandro a confrontar una parte de su pasado que nunca había anticipado. Se encontró oscilando entre la ira y la tristeza. Pero lentamente, a medida que pasaban los días, algo más comenzó a arraigarse. Un sentido de aceptación. No fue un proceso fácil. Alejandro todavía se despertaba algunas mañanas sintiendo el peso de la traición, el dolor persistente de no haber sabido todo sobre Isabela. Pero también había comenzado a ver que el pasado, por doloroso que fuera, no podía cambiarse. Lo que importaba ahora era cómo elegía vivir con ello y qué hacía con el tiempo que le quedaba. Sofía había sido una presencia constante a través de todo. Su relación, aunque todavía frágil, se fortalecía con cada día que pasaba. Ella le había permitido entrar en su vida, en la vida de Mateo, y al hacerlo, le había dado a Alejandro una razón para seguir adelante. Una tarde, Alejandro se encontró en el parque con Sofía y Mateo. Era un día cálido, el sol proyectando un tono dorado sobre la hierba mientras paseaban por el sendero. Mateo estaba en su cochecito, balbuceando felizmente mientras Sofía lo empujaba. Alejandro caminaba a su lado, sintiendo una sensación de paz que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo. Llegaron a un banco cerca del lago y Sofía le indicó a Alejandro que se sentara. Desabrochó a Mateo del cochecito y lo puso en su regazo, sonriendo mientras él se retorcía emocionado al ver los patos nadando cerca. Es difícil creer cuánto ha crecido ya, dijo Alejandro, mirando a Mateo con una sonrisa. Sí, parece que ayer era un bebé diminuto, respondió Sofía, su voz suave de afecto. Miró a Alejandro, su expresión pensativa. Estoy muy contenta de que estés aquí, Alejandro. Sé que no ha sido fácil, pero me alegro de que estemos resolviendo esto juntos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había estado esperando este momento, algún tipo de reconocimiento de que se estaban moviendo en la dirección correcta. Yo también me alegro, dijo en voz baja. Sé que he cometido errores, y hay mucho que desearía poder retroceder y cambiar, pero estoy agradecido por esto, por ti y por Mateo. Sofía asintió, sus ojos encontrándose con los suyos con una calidez que no había estado allí cuando se conocieron. Sé que ha sido difícil para ambos, pero estamos aquí ahora, y creo que eso es lo que importa. Se sentaron en cómodo silencio por un rato, viendo a los patos deslizarse por el agua. La mente de Alejandro divagó hacia todo lo que lo había llevado a este momento. El dolor, los secretos, las dolorosas revelaciones. Pero por primera vez, no se sentía abrumado por ello. En cambio, sintió una sensación de claridad. He estado pensando mucho, dijo Alejandro después de un rato, rompiendo el silencio.
sobre el pasado, sobre todo lo que sucedió. Y me di cuenta de que aferrarme a la ira y al dolor no ayuda a nadie. No sé si alguna vez entenderé completamente por qué Isabela tomó las decisiones que tomó, pero creo que estoy listo para dejar ir la necesidad de respuestas. Sofía lo miró, su expresión suave pero seria. Ese es un gran paso, Alejandro. Sé lo difícil que ha sido para ti. Alejandro asintió. Lo ha sido, pero no quiero que el pasado defina lo que suceda después. Quiero concentrarme en lo que tenemos ahora, en estar ahí para ti y para Mateo. Sofía sonrió, sus ojos brillando de gratitud. Eso significa mucho para mí, Alejandro. Sé que esto no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero creo que tienes razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos seguir adelante. Alejandro sintió una sensación de alivio invadirlo. No era que el dolor hubiera desaparecido. Sabía que siempre estaría allí, persistiendo bajo la superficie, pero ya no se sentía como una carga que no podía llevar. Había encontrado algo más fuerte, un propósito. Mientras seguían sentados junto al lago, Sofía se movió en su asiento, su voz vacilante pero llena de esperanza. Sabes, yo también he estado pensando sobre Mateo. Va a necesitar mucha gente en su vida que se preocupe por él, que lo ame. Y creo que podría ser una gran parte de eso, si quieres serlo. El corazón de Alejandro se hinchó ante sus palabras. Quiero eso más que nada, dijo, su voz ahogada por la emoción. Quiero ser parte de su vida, parte de tu vida. Sofía sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Me alegra mucho oír eso, porque creo que le vendría bien un abuelo. La palabra golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada, pero de la mejor manera posible. Abuelo. Era un papel que nunca había imaginado para sí mismo, especialmente después de todos los años de soledad y dolor. Pero ahora se sentía como el papel más importante que podría tener. Sería un honor, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. No sé qué tan bueno seré en ello, pero estoy dispuesto a intentarlo. Sofía rió suavemente, su mano descansando sobre el pequeño pie de Mateo. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Simplemente intentarlo. Se sentaron juntos, mirando a Mateo mientras reía a carcajadas con los patos, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba exactamente donde debía estar. Durante los meses siguientes, la vida de Alejandro continuó cambiando de formas que nunca pensó posibles. Él y Sofía se acercaron más, navegando su complicada relación con honestidad y paciencia. Todavía había momentos de tensión, todavía preguntas que persistían entre ellos. Pero estaban aprendiendo a enfrentar esos desafíos juntos. Alejandro también se involucró más en la vida de Mateo. Se encontró esperando con ansias el tiempo que pasaba con su nieto. Ya fuera llevándolo al parque, leyéndole cuentos o simplemente viéndolo explorar el mundo con asombro. Era un nuevo tipo de alegría, una que Alejandro no se había dado cuenta de que era capaz de sentir. Y a través de todo ello, Alejandro aprendió a dejar ir la ira y la amargura que una vez lo habían consumido. Hizo las paces con el hecho de que nunca tendría todas las respuestas sobre Isabela, y que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Lo que importaba ahora era el futuro, la vida que estaba construyendo con Sofía y Mateo, la familia que estaba redescubriendo. Una tarde, mientras Alejandro estaba sentado en su apartamento, mirando el horizonte de la ciudad, se dio cuenta de cuánto había cambiado. La soledad que una vez lo había definido ya no estaba allí. En su lugar había una sensación de conexión,
de pertenencia, que no había sentido en años. Todavía visitaba la tumba de Isabela de vez en cuando, pero las visitas eran diferentes ahora. Eran menos sobre el luto y más sobre la reflexión. La había amado profundamente, y ese amor siempre sería parte de él. Pero también sabía que tenía que dejarla ir, para hacer espacio a la vida que había encontrado con Sofía y Mateo. Los años que siguieron no borraron el pasado, pero le enseñaron a Alejandro que las cicatrices podían ser un mapa hacia una nueva forma de amar. Encontró en Sofía y Mateo no un reemplazo de lo perdido, sino una expansión de su capacidad de sentir. Ya no visitaba la tumba de Isabela con el peso de la soledad, sino con la serenidad de quien ha comprendido que el amor trasciende el tiempo y los secretos, y que la verdadera riqueza no se cuenta en millones, sino en los lazos que sanan y construyen un futuro esperanzador. Y así, el hombre que lo había tenido todo y no sentía nada, encontró en la simple risa de su nieto y en la mirada comprensiva de su hija el significado que había buscado durante toda una vida.